desde que me acosté soñé que no me podía dormir. Entonces sentía como que estaba despierta en realidad y estaba acostada, pero, ¿cómo te puedo decir? Como en un limbo, ¿viste? No estaba ni despierta ni dormida. Algo debo haber dormido, porque en algún momento, ahí en ese limbo, no sé, como que alguien me dijo, estás teniendo el sueño ruso. ¿Qué significa el sueño ruso? ¿Me explicas? Y yo lo comprendía perfectamente, que ese estado, ese limbo, entre el sueño y la vigilia, era el sueño ruso. Bueno. Cuestión, no sé cómo, porque viste que aparecía gente y desaparecía gente, y por momentos pensaba que estaba despierta, que apenas estaba entrando, como entrando en el sueño, pero escuchaba todo. Y en ese escuchar todo, empiezo a escuchar, había quedado la tele prendida, y empiezo a escuchar una película que estaba en inglés. Y vos sabés que yo entendía todo lo que decían, o sea, podía comprender perfectamente lo que estaban hablando en otro idioma, como que en ese estado puedo entender distintos idiomas. Ya, me veía o no. Ya, pues me veía o no. Obviamente nos empezamos a drogar con la pastilla, nos drogamos y nos asomamos por el balcón. Y el punto, que igual era lejano, pero se divisaba en donde nosotros hicimos esa interacción. Había mucha gente haciendo interacciones con otra gente. Y después yo dije, este es como un punto de encuentro de drogadictos, no, más que de drogadictos, de personas que compran droga como nosotros, que no somos drogadictos, pero Saludos. Besitos, saludos, abrazos. Espérame un poco. Te llamo en un segundo. Et en fait, on s'est rendu compte, je pense, même à travers la quarantaine, que les appels n'étaient pas plus satisfaisants et que même au contraire, le fait de ne rien avoir à raconter, le fait qu'on n'ait pas de quotidien, qu'on n'ait pas de vie finalement, ça rendait les conversations vraiment stériles, vides, quoi. No sé, prefería decírtelo antes que, no sé, guardármelo. Pero te he sentido extraño, entonces no entiendo. Ahora si tú me dices que está todo bien, entonces está todo bien. 从我知道这个消息起，我每天都在抄写这个心经，因为我不知道我自己能为他做什么，也不知道我能为自己做什么，只能通过这种精神寄托的方式来做一些看起来很没有用的事情。¿Ya pensaste qué querías hacer? ¿Tenías algún plan? ¿Hablaste con este weón? ¿Le contaste? Mulla on vähän yksinäistä täällä. Ja silloin kun mulla on yksinäistä, niin mä mietin teitä. Ja And she was discussing what she's been struggling with lately, which is a lot of irritability and aggression and intense desire to move her body, which often is representative of fire. Adesso ho un lavoro, quindi l'importante è capire se ci posso vivere. أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. se oli ihan mahtavaa, että me kaikki syötiin saman verran safkaa. Ja itse miten random juttu, mutta se oli jotenkin tärkeää näyttää se, että me oltiin kaikki tasavertaisia, samanarvoisia, yhtä rakastettuja. O sea, eso nos dice que ya había ocupación aquí 15.000 años antes de lo pensado. O sea, quizás incluso los primeros pobladores de América llegaron desde la Patagonia y eso habla ya de un intercambio cultural diferente a lo que se pensaba. Ven, Po. Ay,
Ay, Juan, ¿cuándo hicieron todo esto? ¡Te amo! Maravilloso será, pasan calle, pasaje, peaje, no hay camino sin fronteras, manoseadas primaveras. ¿Viste? Y ahí cae el coro y rematamos con la otra estrofa. ¿O no? ¿Te parece, hermano? Ya, pero sí. No, qué fresco. No, pues sí voy a hacer todo yo, pues. Sí, no me vaya a quedar tú como director, como escritor, y soy yo el que voy a hacer todo. Hermanito, tanto tiempo. Oye, feliz cumpleaños desde aquí, desde Ciudad de México. Todo mi cariño, todo mi amor. Nudillo por fuera y toda la mano por dentro. Las manos trabajan siempre juntas. ¿Te olvidó algo? ¿Que se te olvidó? Y me preguntaba si es que Internet algún día o las inteligencias artificiales van a tener la capacidad de percibir ondas energéticas vibracionales. Entonces nos van a relacionar con las personas que tenemos. Buen día. A levantarse. No wiesz co, jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej, także no za miesiąc mam egzamin, także muszę się przygotować. Estaba pensando, ya me voy a... ¿Cuánto tiempo funciona esto? Me voy a dormir, mandé la ubicación. Conejo. Lejos de casa, oh no. Como esta gana de como querer ir allá, ¿cachai? Y sacarte y que nos vayamos a la playa así como esa que está en Ramucho, la playa de la Escalera se llama. Se han unido. Yo voy a cumplir casi 20 años preso, recluido en la cárcel, estoy aquí en Rancagua. He perdido muchas cosas, ver a mi hija, a mi nieta. Hoy en día voy a ser abuelo de nuevo y eso duele. Alguien me decía que mi abuela seguía en esa casa y yo nunca la conocí a ella. ¿Tú sabías eso? Entonces iba a esa casa, que era gigante, y en el tercer piso estaba mi mamá y mi hermano mayor. Y me ponía a pelear con él muy fuerte. Casi nos matábamos. Hasta que de repente desperté. Y el día siguiente esta casa era como un museo, una exhibición lleno de cosas de mi abuela, sus muebles, su ropa, adornos. En un cajón yo encontraba un cuaderno con poesía y sus poemas. Sus poemas eran muy parecidos a los míos. Y ahí, no sé cómo ni por qué, yo entendía que yo era la reina. Esto se parece mucho al sueño ruso. Esto se parece mucho al sueño ruso. No sabes a dónde termina lo real y dónde empieza lo virtual. Bueno, no sé. ¿Vos qué opinás sobre eso?